Hola mis hermanos, nos da mucho gusto estar con ustedes abriendo esta transmisión y poder compartir con ustedes este primer taller para padres correspondiente a nuestro año eclesiástico 2024-2025. Soy Mel Ramos y mi esposa Miriam Ontiveros, para servirles, hermanos. Y estamos liderando el grupo de matrimonios de nuestra iglesia, mis hermanos. Esta transmisión es muy breve y sirve solamente para que usted que se está conectando en este momento pida el enlace para el taller para padres que llevaremos a cabo en unos minutos más. Usted llama a este teléfono al 55 32 58 86 01 vía WhatsApp y ahí le mandan la liga para que usted de inmediato se conecte. La transmisión ya está abierta desde este momento, pero quisiéramos darle algunas instrucciones y comentarle algunas cosas rápidamente, porque concluyendo esta transmisión, hermano, nos desconectamos de aquí de la transmisión en vivo para pasar entonces a la plataforma Zoom y compartir entonces el taller para padres. Estamos conscientes, mis hermanos, estamos conscientes de la realidad que enfrentamos como padres en la formación, educación y pastoreo de nuestros hijos en este mundo actual tan caótico, ¿verdad? No cabe duda que las ideologías que se han ido introduciendo en la educación de los pequeños no son otra cosa que el resultado de la descomposición que en materia de principios y valores pretende alejarnos de la verdad fundamental planteada por Dios para nosotros los seres humanos. Y debemos ser sinceros, hermanos, y como padres no somos capaces de ser ese contrapeso que nivele y supere la influencia dañina a la que estamos sometidos, estaremos poniendo en grave riesgo, en grave peligro a las generaciones futuras. Esto es un asunto que nos compete como padres, mis hermanos. Y si no estamos preparados para una defensa eficiente de nuestros hijos, habremos fracasado rotundamente en nuestra tarea. De eso se trata, mis hermanos. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Insisto, hermano, en unos minutos más pasaremos al taller. Esta transmisión terminará, pero le pedimos que tome nota. Si usted está conectado ahora mismo, tome nota para que solicite la liga vía WhatsApp al 55 32 58 86 01. Vamos a orar para poner en las manos de Dios este trabajo que como matrimonios el pastor nos ha desafiado a realizar desde hace ya 12 años. Oramos para que Dios nos bendiga en este taller. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde que tú nos permites realizar esta actividad, Señor, este taller para padres. Ponemos en tus manos, Señor, a los expositores. Te pedimos, Padre, que todos aquellos que tienen problemas o que alguna dificultad se atraviese por la cuestión de la escuela, Señor, de cualquier circunstancia que necesiten nuestros hijos, podamos ser apoyo para que ellos puedan, de acuerdo a tu palabra, Señor, contestar y ver estas situaciones, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor, y gracias te damos porque tenemos esta oportunidad de hacerlo en nuestra iglesia. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues listos, pues, hermanos. Vamos a terminar esta transmisión en vivo con una alabanza y de inmediato todos aquellos que estén interesados en ingresar al taller pidan al teléfono 55 32 58 86 01 la liga correspondiente y ahí ya los estamos esperando para que se conecten a la plataforma Zoom y ahí nos veremos de manera privada, hermanos. Este taller no se transmite en vivo, posiblemente lo grabaremos y después haciéndole la edición correspondiente, entonces lo subiremos a la página. Entonces, hermanos, sin más, vámonos al taller y que Dios los bendiga. Sigue apareciendo ahí en el cintillo el enlace, hermanos, el enlace que ustedes pueden solicitar al 55 32 58 86 01. Nos vemos en unos momentos en nuestro primer taller para padres 2024-2025. Adelante. Bendiciones, hermanos. Ahí estamos. Hermanos, pues vamos comenzando. Yo espero que la tos me deje hacerlo, me deje llevar a cabo este taller. Insisto, nos da mucho gusto, hermanos. Este es el primer taller para padres y está titulado ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo? Es un libro que el hermano Ted Tripp publicó hace algunos años
y pues a sugerencia de Merari, que es quien nos va a acompañar en esta transmisión, pues decidimos llevarlo a cabo. Hermanos, ahorita sobre la marcha les vamos a ir explicando qué es lo que vamos a ver. Es un libro muy, muy intenso, muy, muy vasto. Entonces, pues dependiendo del tiempo, vamos a agotar lo que tenemos preparado para hoy y muchas cosas más que podremos compartir con ustedes en futuros talleres. Estamos decidiendo y programando no solo 2 talleres, sino a ver si es posible hacer más talleres en base a este libro. Pues vamos a comenzar, hermanos, pues comenzamos como lo hacemos todos los cristianos, ¿verdad? Con una oración, y le voy a pedir a Merari que ella haga esta oración, pidiéndoles también a ustedes, mis hermanos, que mantengan sus micrófonos cerrados. Habrá un momento en donde les pidamos que los abran, porque es un taller y vamos a interactuar, vamos a trabajar juntos, pero nosotros les indicaremos en qué momento será el oportuno para que ustedes abran su micrófono. Mientras tanto, vamos a comenzar con una oración. Adelante, Merari. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por esta reunión. Gracias porque estamos aquí conectados, Señor. Te pedimos, Padre, que este mensaje que recibamos de tu parte sea de mucha bendición para todos los papás y las mamás y los cuidadores de niños que estén aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender el mensaje que tú tienes para nosotros y pues bendícenos a quienes vamos a compartir este mensaje, Señor. Que seas tú glorificado en todo y ponemos esta reunión en tus manos. En nombre de Jesús, amén. Amén, amén, mis hermanos. Como decía, es el taller para padres y está basado en el libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, del hermano, el doctor Ted Tripp. Hermanos, y nos da muchísimo gusto poder compartir con ustedes este primer taller para padres que corresponde al año 2024-2025, nuestro año eclesiástico. Sabemos que nosotros comenzamos en febrero y terminamos en enero del año siguiente. Yo soy Mel, los que no me conocen, pues soy Mel Ramos, y junto con mi esposa Miriam lideramos el grupo de matrimonios de nuestra iglesia, mis hermanos. Estamos conscientes de la realidad que enfrentamos como padres en la formación, educación y pastoreo de nuestros hijos en este mundo actual, en este mundo caótico, en este mundo corrompido, ¿verdad? Y no cabe duda que las ideologías que se han ido introduciendo en la educación de los pequeños no son otra cosa que el resultado de la descomposición que en materia de principios y valores pretende alejarnos de la verdad fundamental planteada por Dios para los seres humanos. Y hermanos, debemos ser sinceros. Si como padres no somos capaces de ser ese contrapeso, si como padres no somos capaces de ser ese contrapeso que nivele y supere esa influencia dañina, estaremos poniendo en grave riesgo a las generaciones futuras. Hermanos, esto es un asunto que nos compete como padres. Entonces, permítanme compartir pantalla para ir avanzando en esto, a ver si no me hago bolas. Ahí estamos, ¿sí? Es que me hago bolas con los 2 ratones, pero espero que pueda yo ser hábil en el manejo de esto. Decíamos que esto es un asunto que nos compete como padres, mis hermanos, y si no estamos preparados para una defensa eficiente de nuestros hijos, habremos fracasado en nuestra tarea. Dice Primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es, hermano, lo que nosotros debemos hacer, presentar una defensa con mansedumbre en relación a lo que el mundo, a lo que los contravalores están bombardeando a nuestros hijos, a nuestras familias. Nosotros debemos entender eso. Miren, hermanos, les quiero explicar algo muy rápidamente. Cuando fuimos llamados para servir en el liderazgo de matrimonios ya hace 12 años, uno de los desafíos que nos planteó nuestro pastor Gilberto El Paz fue el de compartir temas trascendentes que nuestra realidad actual fortalezcan y consoliden una relación entre padres e hijos de acuerdo al propósito que Dios tiene para ello. Es por eso que durante todos estos años, mis hermanos, hemos compartido talleres, conferencias relacionados con la educación y discipulado hacia nuestros hijos,
desde diferentes puntos de vista. Hemos abordado aspectos psicológicos, pedagógicos, médicos, educativos y, por supuesto, espirituales, que tienen el propósito de capacitarnos desde nuestra posición de padres para hacer frente a esta realidad. Y hermanos, no me dejarán mentir, estamos aquí hablando en privado, estamos en una sesión de Zoom. Como padres hemos patentado, los hemos hecho nuestros estilos diversos para la comunicación con los hijos. ¿Qué hacemos? Gritamos, ordenamos, negociamos, rogamos, disciplinamos, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes una cosa importantísima. La palabra de Dios nos ofrece algo más extraordinario y útil al guiarnos hacia una mejor comunicación dependiendo de la necesidad del niño o el adolescente con quien estamos hablando. Así como el Señor trata con nosotros como padres, debemos tratar con los hijos de la manera adecuada para la necesidad del momento. Debe quedarnos claro entonces que una buena comunicación con los hijos no se limita a explicar e instruir. El autor del libro que nos servirá como base para el desarrollo de este taller explica que esto no es verdad. Explica que no solo somos instructores y cuidadores, somos sus mentores y somos sus pastores. Es verdad, como padres estamos al mando, ¿sí? Tenemos que ejercer autoridad. Sin embargo, debemos comprender a nuestros hijos ayudándoles a expresar lo que en su interior se agita en forma de pensamientos e ideas que quieren salir a borbotones. Necesitamos comunicarnos con ellos de manera tal que nos tengan la confianza suficiente para poder expresarse abiertamente. La constante en el libro del hermano Ted Tripp es llegar al corazón y no solo a la conducta. Qué importante es esto, hermanos, llegar al corazón y no solo a la conducta. Es un hecho, ninguno de nosotros somos los padres perfectos, y si lo andamos ahí presumiendo, somos unos mentirosos. No somos perfectos, hermanos, y es por eso que hoy nos encontramos aquí para obtener herramientas, para obtener bendición a través de esto que estamos hablando y tratar de mejorar. Estoy seguro que cada uno de nosotros deseamos con todo el corazón que nuestros hijos se desarrollen sanamente. Sí, hemos cometido errores y muchos de ellos han sido graves, gravísimos, pero qué bendición es contar con herramientas que Dios ha puesto a la mano para reorientar, para dar un golpe de timón a esta tarea de la crianza hacia nuestros hijos en sus diferentes etapas. Y por supuesto que en la palabra de Dios radica la base fundamental de lo que significa este proceso que como seres humanos requerimos para alcanzar una vida plena. La Biblia nos señala principios fundamentales para que cada una de las etapas que conforman la existencia del hombre podamos atenderlas, entenderlas y llevarlas a cabo. Insisto, la Biblia nos señala principios fundamentales para cada una de estas etapas en nuestra existencia. Por otro lado, la literatura que hombres de Dios como este hermano Ted Tripp han escrito como recursos adicionales nos son muy útiles para llevar a cabo un pastoreo eficiente hacia nuestros hijos. Este es el caso. A través de un libro como este encontraremos directrices y señalamientos que nos pueden facilitar el trato relacional con nuestros hijos. Lo dije al principio, hermanos, sería imposible abarcar durante el tiempo de este taller lo que el autor plasmó en su libro. Sin embargo, tendremos ocasión en un futuro próximo para seguir reflexionando en ello. Por lo pronto estaremos concentrándonos en un punto vital y que es el que abordaremos en esta ocasión. ¿De qué se trata, mis hermanos? Se trata de la comunicación. Y aquí hacemos un paréntesis por mi parte, porque nuestra hermana Merari nos introducirá al tema y nos explicará algunas ideas y conceptos respecto de este libro, Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Si Dios nos ha puesto al mando en esta área, hermanos, debemos ejercerla de la mejor manera posible. Y para ello es necesario que en un acto de humildad reconozcamos que hasta hoy no hemos hecho las cosas del todo bien. Le voy a dejar el tiempo a Mera. Te tengo que dejar de anfitriona, ¿verdad? Para que compartas. No, creo que sí puedo compartir así. Ok. Pues entonces, tienes el tiempo, Merari. Gracias. Pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un gusto estar aquí.
Y pues justo, como decía el hermano Mel, este es el libro que se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Es un gran libro y realmente vamos a dar una pinceladita de algunas partes porque es un libro muy completo, muy aterrizado. En lo personal, como mamá, me ha gustado muchísimo. Entonces, pues bueno, voy a compartirles lo que es la introducción, un poquito de este libro. Y pues bueno, vamos a comenzar. Bueno, básicamente, como les decía, aquí está el libro, por si no lo conocen, es este que está aquí arribita. Y este libro comienza de verdad así, la página 1 tiene como una pequeña reflexión que a mí la verdad como mamá, pues me impactó. Nosotros, mi esposo Calixto y yo tenemos 3 hijos chiquitos, un niño de 8, un niño de 5 y un niño de 2. Entonces estamos en esta etapa ruda inicial. Entonces, yo estaba leyendo este libro y te lo voy a compartir. Dice, de los 10 a los 12 años, una gran cantidad de niños ya se han ido de casa. Y yo, ¿cómo, verdad? O sea, ¿cómo que ya se han ido de casa? Y explica, bueno, es que no se han ido de manera literal, sino que han abandonado de forma real a mamá y a papá como una autoridad o punto de referencia en sus vidas, la cual pues la verdad me suena alarmante. En lo particular no hemos llegado a esos años, ya estamos cerca, pero pues realmente es un tiempo bien cortito, ¿no? Como para reflexionar qué estamos haciendo en esta parte de la crianza. Nos dice que en la actualidad muchas personas tienen hijos, pero no quieren ser padres, que nuestra cultura nos ha convencido de que necesitamos saciar nuestra sed personal, que es buscar la realización prioritariamente individual para estar satisfechos. Dame un segundo. Para estar satisfechos y completos, por lo cual los niños se convierten en un impedimento para lograrlo. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero pues realmente hay mucho ataque, ¿no? Luego en la sociedad, no sé, en las mamás, que hay, pues tienes que salirte de trabajar para cuidar a tus hijos. Pero en vez de verlo como una bendición, se ve como algo malo, ¿no? Como, ay, pues te fuiste a tu casa a no hacer nada, entre comillas, porque claro que estamos haciendo y mucho. Entonces, pues el mundo nos ataca, ¿no? Constantemente con este tipo de pensamientos. El libro nos habla de un concepto que se llama autoridad y nos dice que Dios llama a sus criaturas a vivir bajo autoridad y Dios nos llama, por su palabra y ejemplo, a ser una verdadera autoridad, pero una autoridad bondadosa, porque a veces creo que la autoridad la vemos como algo. Ya me comí lo que me... La autoridad lo vemos, listo, la autoridad lo vemos como algo malo o como estar encima de los niños y decirles exactamente qué hacer y qué no hacer, y no se trata de eso, sino buscamos una autoridad bondadosa. Y nos habla, el propósito de tu autoridad en la vida de tus hijos no consiste en mantenerlos bajo tu poder, sino en fortalecerlos para que tengan dominio propio para vivir libremente bajo la autoridad de Dios. Y Jesús es un ejemplo de esto. Aquel que te manda, aquel que nos manda, aquel que posee toda autoridad, vino como un siervo. Entonces, ese es un claro ejemplo. Y también nos habla de un término que se llama pastoreo. Nos dice que la mejor descripción de la actividad del padre o la madre hacia el hijo es el pastoreo. Cual pastor, tú quieres ayudar a tu hijo a entenderse a sí mismo como una criatura hecha por y para Dios. Eso es como nuestro principal rol en esta parte. El pastoreo requiere inversión de vida en tu hijo. Esto es algo súper importante. No es como que te vamos a dar una receta de haz esto en la mañana, haz esto en la tarde, haz esto en la noche. Es toda una inversión de toda tu vida, de todo el tiempo en el que tus hijos están en tu hogar para estar pastoreando su corazón. Y nos dice Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. Entonces, la crianza es pastorear el corazón de los hijos en los caminos de la sabiduría de Dios. El enfoque central de la crianza es el evangelio y necesitamos ayudarle a ver que Dios obra de adentro hacia afuera. Los cambios se generan de adentro hacia afuera, del corazón. Y aquí vamos a ver algunos puntos importantes, que es lo que nos dice el autor. Lo importante es llegar al corazón de la conducta. Muchas veces nos enfocamos, sobre todo cuando los niños son más pequeños, o bueno, también quizá adolescentes, nos enfocamos en la conducta, ¿no? Contestó, no hizo caso, miles de cosas, pero realmente nos tenemos que enfocar en su corazón para que esa conducta se modifique.
Entonces, el corazón. Nos dice que la Biblia nos enseña que el corazón es el centro del control de la vida, por lo que la vida de una persona es el reflejo de su corazón, como lo dice en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces tenemos que buscar su corazón. ¿De dónde viene esa conducta? ¿Por qué está reaccionando así nuestro hijo? El corazón determina la conducta, por lo tanto, lo que dices y haces expresa la orientación de tu corazón, como lo podemos leer en Marcos 7:21 al 22, que dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Entonces tenemos que identificar lo que está pasando en el corazón de nuestro hijo o hija. No te distraigas, nos dice el autor, no te distraigas, papá y mamá. Muchas veces los padres nos distraemos con la conducta, porque esta obviamente nos irrita, nos saca de control y entonces buscamos corregir al niño cambiando solo la conducta. Y a lo mejor momentáneamente sí cambia algo, pero vuelve a suceder y vuelve a suceder y vuelve a suceder porque no nos estamos yendo al corazón. ¿Cuál es el problema de solo modificar una conducta? El problema es que las necesidades de tus hijos van más allá de la conducta desagradable. Recuerda que su comportamiento no surge sin causa. Entonces, esto es algo importante. Esta imagen la saqué del libro. Justo es eso, nos indica que del corazón sale la conducta, sobreabunda la conducta, que es lo que decimos y lo que hacemos. Otro término importante es hablar de las influencias formativas, o sea, cómo se va formando eso que nuestro hijo tiene en el corazón, así decirlo. Las influencias formativas son los eventos y las circunstancias en los años de desarrollo del niño que demuestran ser catalizadores de la persona en que se van a convertir. Y estamos de acuerdo que pues, las influencias formativas no todas dependen de nosotros. Es la forma en que responden al fracaso, la historia familiar, la resolución de conflictos familiares, la estructura de la vida familiar, los valores familiares, los roles en la familia, una infinidad de influencias formativas, el mundo, internet, diría yo, la tecnología, los programas, la escuela, son muchísimas cosas. El mundo como tal son todas estas influencias formativas que tienen impacto en cómo se va a ir formando el corazón de tu hijo. Y sabemos que no tenemos el control de la mayoría de las influencias formativas, pero de las que sí tenemos control, tenemos que cambiarlas para que sean unas buenas influencias para nuestros hijos. Aquí hay pasajes importantes para la familia. Si tú ahorita tienes dónde apuntar, te sugiero que lo escribas para que lo tengas a la mano, para que más adelante lo leas con más detenimiento, lo reflexiones. Te voy a compartir aquí 3. Tenemos Deuteronomio 6, que dice, estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. De esta manera, durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy. Así disfrutarán de larga vida. Bueno, viene más texto en Deuteronomio 6, pero si se fijan, aquí nos habla de cómo las influencias o si en casa pues hay alguien que tiene temor de Dios, que cree en Dios, que le cree a Dios, pues tú y tus hijos van a estar en ese camino de sabiduría de Dios. Efesios 6, hijos, obedezcan el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. También esto es algo súper importante porque nos da instrucción a los hijos, pero también a los padres. Colosenses 3, esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Entonces, todos tenemos como tarea que hacer y si todos entendemos como nuestro rol en la familia, todo va trabajando mejor porque todos vamos hacia el camino de Dios. Entonces, como padres nos toca ocuparnos de proveer influencias formativas más estables. Insisto, no podemos cambiar todas las influencias formativas, pero de las que sí tengamos control, vamos a hacerlas más estructuradas, más estables. Y todo esto nos debe de llevar a la orientación hacia Dios.
La orientación hacia Dios nos dice que, sin importar cuáles fueron las influencias formativas de la vida, es la orientación hacia Dios la que va a determinar la respuesta del niño a esas influencias formativas. Mucho ojo, porque hay familias que los niños crecieron en un ambiente cristiano, hay familias que sus papás conocieron de Cristo hasta ayer o hasta, no sé, antes de tenerlos a ellos o ya teniendo a los niños chiquitos, o a lo mejor tú como papá o mamá acabas de conocer de Cristo y tus hijos ya son adolescentes. Nunca es tarde, nunca es tarde para tomar estos conceptos e ir haciendo un mejor ambiente para tus hijos. Nos dice que, hecho a la imagen de Dios, el niño ha sido diseñado con una orientación a adorar. Aún como niño, adora y sirve a Dios o a los ídolos. Esto es súper importante, porque a veces decimos, no, pues son niños, ¿no? O sea, no, pues son niños. Pero realmente estamos hechos para adorar a algo. Estos ídolos no son pequeñas estatuas, sino ídolos sutiles del corazón. Y bueno, entonces es importante que sepas que tu hijo o tu hija o adora, sirve y crece en el entendimiento de las implicaciones de quién es Dios, o trata de encontrarle sentido a la vida sin una relación con Dios. Esto es súper importante y ponte a pensar cuando, digo, cada uno tenemos diferentes historias de vida, pero en algún momento de tu vida te hiciste la pregunta, que casi siempre es en la adolescencia, te hiciste la pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, es importante darnos cuenta de esto y pensarlo en nuestros hijos también. O sea, ellos de algún modo van a adorar, servir y crecer con Dios o sin Dios. Y tú, como papá o mamá, eres pieza clave para que adoren a Dios. Entonces, la pregunta no es, ¿adorará?, sino a quién adorará. Esa es nuestra mayor responsabilidad. Nuestra pregunta no es si adorará o no, sino a quién adorará. Y aquí tenemos el ejemplo de Génesis 37 al 50, que nos dice, denme un segundito. Sí. Tenemos el ejemplo de Génesis 37 al 50, donde vemos la historia de José, que uno esperaría, si no han leído la historia de José, les recomiendo que la lean más adelante, o si no, aquí se las platico rapidito. José, pues bueno, fue vendido por sus hermanos, se fue a Egipto y bueno, ahí fue teniendo diferentes dificultades. Tuvo una vida difícil, por así decirlo, pero él estaba influenciado siempre por Dios y le iba bien. Dios lo prosperaba en todo, independientemente en donde estuviera. Uno esperaría, bueno, luego más adelante se reencuentran con sus hermanos y él los perdona. Entonces, uno esperaría ver a un José amargado, cínico, resentido, airado, si él fuera solamente la suma total de sus influencias que lo forman. Aquello habría sido el resultado de José. Si José hubiera tomado toda su vida de cómo le fue, o sea, una vida como muy difícil por culpa humanamente de sus hermanos, pues José hubiera tenido mucho rencor y hubiera dicho, no, pues yo soy así porque mis hermanos me hicieron daño, etcétera. Pero ¿con qué nos encontramos? En Génesis nos dice que en algún punto José les dice a sus hermanos, no tengan miedo, ¿puedo acaso yo tomar el lugar de Dios? Entonces, pues bueno, no, ¿verdad? No puede tomar el lugar de Dios. Entonces, hay dos cosas que alimentan a las personas que serán tus hijos. Número uno son las influencias formativas de la vida, que ya lo vimos, y su orientación hacia Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Número uno, ocuparnos de estructurar las influencias de la vida que están bajo nuestro control. Esto es súper importante. Hay influencias de la vida que no están bajo nuestro control, pero hay otras que sí. Nos vamos a ocupar de las que están bajo nuestro control. Y número dos, estar activamente pastoreando la orientación de nuestros hijos hacia Dios. Activamente. Esto es todos los días, con nuestras palabras, con nuestros hechos y con todo lo que podamos en todo momento. Y bueno, lo más importante en todo esto es orar a que Dios obre en y fuera de nuestros esfuerzos y en la respuesta de nuestros hijos para ser las personas que conozcan y honren a Dios. Porque pues sabemos que realmente Dios es el que hace la obra. Y pues bueno, eso es lo que les tenía que compartir yo. Continúa el hermano Mel. Vamos avanzando. De verdad, esta información está muy, muy completa.
Vamos avanzando y al final vamos a reflexionar con unas preguntas. ¿Qué les parece, mis hermanos? Ahorita que estaba hablando Merari de José, yo no sé quién la sufrió más, si José o Merari, ahorita con su pequeño y manejando la computadora y atendiendo todos los que se estaban integrando a la transmisión. Pero qué bendición, hermanos, qué bendición poder contar con la tecnología para compartir con ustedes esto. Ahora déjenme yo, voy a compartir pantalla, permítanme un poquito. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, nada más déjenme ubicar en donde debo. Donde nos quedamos, ¿verdad? Ok. Pues miren, hermanos, previo a la participación de Merari, dijimos, ¿verdad?, que deberíamos plantear un reconocimiento de humildad, aceptando que como padres no hemos hecho bien las cosas. Y eso debemos reconocerlo, hermanos. No hay pues problema alguno en reconocer que somos imperfectos. Como padres no hemos hecho bien las cosas. Ante esta verdad, entonces, surge una pregunta, mis hermanos. Surge una pregunta. ¿Qué necesitamos para corregir el rumbo? ¿Qué es lo que necesitamos para corregir el rumbo? Y aquí voy a pedirles, hermanos, que pues interactuemos un poco porque se trata de un taller para padres y en este sentido podemos intervenir y decir en nuestra opinión qué es lo que significa corregir el rumbo, hermanos. Y aquí yo planteé eh, cinco cosas. Reconocer la autoridad de Dios, obedecer sus instrucciones, el pastoreo y el discipulado, regresar al plan original de Dios y caminar en esta vida de acuerdo a su propósito. Entonces, aquí yo quisiera que algunos de ustedes, muy brevemente, nos dijeran su idea. ¿Qué es reconocer la autoridad de Dios, hermanos? Si alguien quiere participar. ¿Qué es reconocer la autoridad de Dios? ¿Alguien? Sí, mi hermana Claudia. Adelante, hermana. Hola, hermanito. Yo creo que reconocer la autoridad de Dios significa, pues, tanto darle gracias como pedirle y como saber que Él es más que nosotros y que está ahí, porque sí hay personas que no creen o que simplemente no lo reconocen, ¿no? Que nuestros Gracias, hijos nos vean que, que hablamos todo con Dios. gracias, hermana. ¿Qué es reconocer la autoridad de Dios, mi hermana Fer, por favor? Hola, buenas tardes. Disculpen que no puedo encender la cámara en este momento, pero eh, participo. Para mí, reconocer la autoridad de Dios es reconocer que Él creó a la familia, que Él es el único real, la única autoridad real que va a saber cómo debo de educar a mi hijo en amor y en su conocimiento, y que lo más importante para la vida de mi hijo se va a encontrar en los estatutos que él dejó. Entonces, es reconocer que no vamos a encontrar otra persona, otro medio que nos vaya a dictar lo mejor para nuestros hijos. Gracias, hermana. Por último, en este primer punto, Igli, ¿qué es reconocer la autoridad de Dios? Pues bueno, reconocer la autoridad de Dios es, pues, primero, conocer quién es Dios, ¿verdad? Si yo conozco quién es Dios a través de su palabra, entonces yo le reconozco, le obedezco y hago su voluntad. Entonces, pues yo pienso que básicamente es hacer la voluntad de Dios, y esa misma voluntad que yo haré es la que yo les voy a modelar a mis hijos, ¿verdad? Pero es bien importante que para que ellos puedan también reconocer a Dios, pues ellos puedan ver
el ejemplo, ellos puedan pues con su papá y conmigo, el poder nosotros enseñarles, ¿verdad? Y todo sobre la palabra de Dios. Todo se centra pues en la palabra de Dios. Gracias, hermana. Vamos al siguiente punto. ¿Qué significa obedecer sus instrucciones, hermanos? O sea, parece una pregunta sencilla, pero de repente nos atoramos, nos tropezamos con esto. Obedecer sus instrucciones. ¿Qué significa eso? ¿Alguien quiere contestar? Muy brevemente, porque si no nos vamos a atorar en estos puntos y necesitamos avanzar. ¿Alguien? ¿Sería aplicando los mandamientos en la vida diaria? ¿Quién es? ¿Quién es? Plácida García. Ah, mi hermana Plácida. Bueno, sí, hermana, sí. Recuerden que estamos aquí, vamos a suponer que estamos en un foro de opiniones, ¿verdad? Y si decimos, pues no sé, algo indebido, pues aquí lo corregimos y nos ponemos de acuerdo. Pero obedecer sus instrucciones tiene que ver con eso, por supuesto que sí. ¿Alguien más? También aquí en el chat comentan, Telma dice que de Dios proviene todo, y Ruth dice que Dios es soberano, el único que nos puede ayudar e instruir. Y también Telma nos dice, seguirlo es hacer lo que nos pide. Ok, de acuerdo. Vamos al siguiente punto. ¿Qué necesitamos para corregir el rumbo? Sin duda, necesitamos pastoreo y discipulado. ¿A qué nos estaremos refiriendo, hermanos? Fíjense que se llama esto taller para padres. O sea, esto de reconocer la autoridad de Dios es directo hacia nosotros, obedecer sus instrucciones directo hacia nosotros. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo se transmite esa autoridad de Dios delegada en nosotros y nosotros hacia nuestros hijos? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que queremos decir con pastoreo y discipulado? ¿Alguien? Elizabeth Hernández, Eli, qué bueno que estás conectada. Bueno, yo creo que para discipular, bueno, tenemos nosotros primero que convertirnos en discípulos para ser ejemplos a nuestros hijos, ¿no? Y que ellos a su vez, nosotros enseñarles todo lo que tiene que ver con Dios y lo que vimos, autoridad de Dios y nosotros ser discípulos con el ejemplo y nosotros a su vez a ellos discipularlos, ¿no? Gracias, Eli. Qué gusto verte. Vamos al siguiente, hermanos, vamos a avanzar. Regresar al plan original de Dios. Necesitamos regresar al plan original de Dios. Esa es una manera, hermanos, de corregir el rumbo, porque de repente andamos ahí dando bandazos por todos lados. Pero, ¿qué significa regresar al plan original de Dios? ¿Quién, Es perdón? permitir que, la hermana Sara dice en el chat, es permitir que nos guíe el pastor, acercarnos a él y aceptar la palabra de Dios. Sí, el Señor, Dios Todopoderoso, desde el principio de los tiempos, esbozó, formuló, estableció un plan. Pues nosotros de repente nos perdimos. El ejemplo pues tradicional es Adán y Eva, ¿no? Hechos a imagen y semejanza de Dios, se extraviaron, se perdieron, se dejaron engañar y después tuvieron que regresar, tuvieron que salir del huerto del Edén por su desobediencia. A través de Cristo es que nosotros podemos regresar al plan original de Dios. Por último, mis hermanos, caminar en esta vida de acuerdo a su propósito. ¿Cuál será el propósito de Dios para nuestra vida? ¿Cómo podemos corregir el rumbo? ¿Y qué significará caminar en esta vida de acuerdo a su propósito? ¿Alguien? Ruth levantó la mano. Adelante, Ruth. Hola, buenas tardes. Bueno, yo creo que a veces nosotros nacemos con la idea o crecemos con la idea de que tenemos algo extraordinario para hacer así y decimos, ay, ¿qué será? ¿Cuál será? Y realmente nosotros nacemos con lo más hermoso que es adorar, como nos estaba diciendo Merari. Desde chiquitos fuimos creados para adorar a Dios, para alabar a Dios y cualquier cosa que hagamos de acuerdo en donde nos desenvolvamos, es alabar a Dios con nuestros actos, con todo lo que decimos, con todo lo que hacemos, es agradarle a Él. Ese es el mayor propósito con que nosotros
hemos sido creados y es un privilegio. Bueno, gracias, mi hermana Ruth, gracias. Hermanos, vamos a cerrar nuestros micrófonos para seguir adelante y ya les diré yo en qué momento podemos volver a participar. Mis hermanos, en esto de corregir el rumbo, de la necesidad de corregir el rumbo, el mejor ejemplo que podemos encontrar para sustentar esto que acabamos de plantear como necesidades fundamentales para experimentar una vida plena, es el pueblo de Israel, el pueblo escogido, hermanos. Dios los escogió para un proyecto extraordinario para toda la humanidad. ¿Recuerdan ustedes la historia? Desde Abraham, pasando por Isaac, por Jacob y después las 12 tribus y después la esclavitud y florece la cultura del pueblo judío y conquistan y construyen y son poderosísimos, pero de repente pierden el rumbo. Eso es lo que sucede con nosotros, hermanos. Cuando perdemos el rumbo debemos regresar nuestros pasos, reconociendo la autoridad de Dios, obedeciendo sus instrucciones, buscando pastoreo y discipulado, dirección de Dios, hermanos, regresar a su plan original. El Señor tenía un plan para ellos, así como lo tiene para nosotros, y por supuesto debemos caminar en esta vida de acuerdo a su propósito. Ese es el ejemplo. En nuestro caso, mis hermanos, en nuestro contexto, la idea para este taller es que como padres estemos de acuerdo en lo que Dios ha puesto, hermanos, en lo que Dios está poniendo y quiere de nosotros. Déjenme ver por qué. Ahí está. Decía Merari hace unos momentos, estamos bajo la autoridad de Dios, hermanos, pero también Él nos ha puesto con autoridad sobre nuestros hijos. Él ha puesto a los hijos bajo nuestra autoridad. Entonces, ¿qué corresponde, hermanos? Pues lo que corresponde es que contemos con ideas claras y precisas de cómo debemos trabajar en la comunicación con los hijos a través de los métodos bíblicos. Estos métodos bíblicos que plantea el doctor Ted Tripp en su libro. Hermanos, y para poner contexto a lo que hemos de abordar, vamos a hablar brevemente de aquellos métodos en la crianza y la dirección que el autor considera como métodos de crianza no bíblicos. Insisto, hermanos, nos sería imposible agotar todos los temas contenidos en el libro. Sin embargo, esperamos compartir con ustedes el material suficiente para analizar y reflexionar en esto que finalmente resulta imprescindible para un pastoreo eficaz de nuestros hijos. Ya llevamos casi media hora y apenas vamos a entrar al tema, hermanos, imagínense. Vamos pues al tema, hermanos, comunicación, ¿sí? Es lo que vamos a hablar hoy. Insisto, no vamos a agotar todo lo que corresponde a la comunicación porque si no sería muy extenso y no nos alcanzaría el tiempo. Pero dijimos, ¿verdad?, que debemos descartar los métodos no bíblicos. Crianza y dirección a través de los métodos no bíblicos. Sea cual sea el método utilizado hasta hoy por nosotros en la crianza de nuestros hijos, probablemente haya sido dirigido, por lo menos en parte, a limitar y impedir conductas indeseables. Y por otro lado, a animar y promover conductas deseables. El problema, hermanos, y ya lo dijo Merari, es que como el corazón y la conducta están entrelazados, cualquier cosa que modifica la conducta entrena, capacita inevitablemente el corazón. Podemos entrenarnos para hacer las cosas bien, o podemos entrenarnos para hacer las cosas más o menos, o definitivamente mal y equivocadas. Miren, hermanos, cuando apelamos a esa famosa frase, ¿qué pensarán los demás de ti? Imagínese una madre ahí en el supermercado con la niña haciendo berrinche, entonces la niña no se calla y la mamá le dice, ¿verdad? ¿Qué va a pensar la gente de ti? Ante esta mala conducta, estamos entrenando el corazón de nuestro hijo en el temor al hombre. Cuando prometemos premios a cambio de un buen comportamiento, entrenamos el corazón de nuestros hijos a amar las posesiones. Lo que restringe la conducta entrena el corazón, hermanos. Por lo tanto, los métodos sí importan. Los métodos son
muy importantes, hermanos. Nuestros métodos deben estar enfocados en pastorear el corazón de nuestros hijos. Ya lo dijo Merari, pastorear el corazón de nuestros hijos hacia una comprensión de cómo actuar de acuerdo al diseño de Dios para sus vidas. Mis hermanos, el Señor se interesa en el corazón de nuestros hijos y no solo en la conducta. También ya Merari lo planteó. Miren cómo dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y recordamos la historia también, aquella historia cuando Samuel fue comisionado por Dios para buscar rey después de Saúl y fue a ver a los hijos de Isaí. Y nos encontramos con este pasaje, 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Ahí estoy. No mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hermanos, es un hecho. El Señor está interesado en el corazón de nuestros hijos y no solo en la conducta, está interesado en los corazones. También, mis hermanos, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la relación entre la conducta y el corazón. Miren, busquemos la conexión en esto. Dice, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Esto dice Mateo 15:18. Entonces, la conducta entrelazada con el corazón, dice el pastor, ¿verdad? Dice el pastor cuando alguien dice alguna mala palabra o algún improperio, y el hermano dice, ay, pastor, se me salió. No. El asunto no es cómo se le salió, sino cómo se le metió. Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. También, hermanos, la Biblia enseña que cuando se limpia el corazón, el comportamiento cambia para bien. ¿Recuerdan aquella historia? El rey David, deseando a Betsabé, peca con ella, mata a Urías, el heteo, su esposo, y después escribe este salmo maravilloso. Y en el Salmo 51, versos 10 y 17, dice el rey David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y luego sigue diciendo en el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La Biblia nos enseña que cuando el corazón se limpia, nuestro comportamiento cambia para bien. Es lo que le sucedió a David. Es lo que buscamos nosotros también en este sentido y en el contexto para con nuestros hijos. Ante el método que tú y yo hemos utilizado hasta hoy, hagámonos la siguiente pregunta y pensemos en lo que el hermano Ted Tripp llama punto de atracción, la consecuencia, lo que conlleva, ¿verdad? Ese punto de atracción que se desprende en cualquiera de los métodos que hemos considerado como no bíblicos. Y aquí les pido, hermanos, nuevamente, vamos a trabajar un poco y les voy a pedir que abran su micrófono el que quiera contestar. Recuerden, estamos viendo métodos de crianza y dirección que el hermano Ted Tripp considera no bíblicos. El primero de ellos, el soborno. Desde su punto de vista, hermanos, desde su opinión, desde su experiencia como padre, el soborno, ¿qué provoca? Si alguien quiere compartir algo, ¿qué provocará el soborno en este método que de repente los padres implementamos y llevamos a cabo? ¿Alguien quiere contestar? Sirve que toso un poquito. Moni, Toño, adelante. Tono y Moni. Es Moni. No, soy yo porque ellos no están aquí. Es mi hermana Carmelita. Ok, hermana. ¿Qué se desprende? ¿Qué consecuencia acarrea este método no bíblico en relación al soborno? Pues que nos chantajean, ¿no? Bueno, les damos el soborno, pero después dicen, pues siempre me perdona, Entonces, eso es lo que provoca que nos chantajean después. Bueno, podemos decir también que el soborno provoca codicia.
¿sí? Le decimos al pequeño, si haces tu cama, te voy a dar 10 pesos. Y el niño ya no hace la cama porque es su rol, porque es su responsabilidad, sino por los 10 pesos que le van a dar. Inclusive en ocasiones dicen, ya no, nada más 10 pesos. Así se las gastan los chamacos. Hermanos, avergonzar, un método más no bíblico, un método no bíblico, avergonzar. ¿Qué provocará avergonzar, hermanos? ¿Recuerdan el ejemplo que pusimos del supermercado? ¿Qué va a decir la gente de ti? Provoca humillación. Humillación es una emoción negativa, ¿verdad? Provoca temor. Ofrecer premios, hermanos, ¿qué provoca? ¿Qué provoca? Así pueden ir respondiendo, muy brevemente. ¿Qué Chantaje. provoca? ¿Perdón? Ofrecer premios, ¿qué provoca? Chantaje. Pues también chantaje, pero también podemos decir que promueve el materialismo en el hijo. Está interesado solamente en los premios. Si sacas 10, te llevo a Six Flags, o si te portas bien, te voy a llevar a comprar un helado. Entonces el niño, el hijo nuestro, se vuelve un materialista. El castigo, mis hermanos, ¿qué provocará el castigo? Temor, yo creo, ¿no? Bueno, temor, ¿qué más puede provocar el castigo? Miedo. ¿Perdón? Miedo. Miedo, Rebeldía. rebeldía, Tristeza. resentimiento, tristeza, dolor, muchas cosas. Todo esto lo estamos conjuntando, lo estamos metiendo ahí en un bol, hermano, para que cada uno de nosotros nos llevemos esta información y si no lo sabemos o lo ignoramos o no nos cae el 20 de lo que podemos provocar con esto en la crianza y en el método no bíblico para con nuestros hijos en su crianza y en su educación, pues podemos entender esto, ¿no? El castigo, entre otras cosas, resentimiento y rebeldía. Un contrato. Hacemos contratos, hacemos acuerdos con los niños. ¿Qué provoca un contrato con los hijos? ¿Qué creen que provoque? ¿Alguien? Sí, Materialismo. Materialismo. Falta de autoridad. Bueno, falta de autoridad. ¿Qué más? ¿No creen ustedes que provoca también que el niño se sienta con derechos de exigir? Provoca demanda de derechos, ¿sí? ¿Qué provoca? Ignorar la mala conducta. ¿Qué es lo que puede provocar ignorar la mala conducta? Faltar al Piense que respeto. esté bien, ¿Perdón? que piense que esté bien lo que está haciendo. Bueno, que esté bien y por lo tanto, si está bien, pues reincido y lo sigo haciendo. Al cabo, mi papá está ignorando lo que estoy haciendo, ¿verdad? Provoca Falta de reincidencia. respeto. ¿Alguien dijo algo? Falta de respeto. Falta de respeto. Bueno, y por último, en este caso, hermanos, elogiar la buena conducta provoca. Ustedes dirán, bueno, estoy elogiando la buena conducta de mi hijo, pero desde este punto de vista de un método no bíblico, ¿qué puede provocar elogiar la buena conducta? ¿Qué puede provocar en nuestros hijos? Soberbia. Soberbia, Hacerlos irresponsables. hacerlos irresponsables, bueno, se vuelven presuntuosos, provoca vanagloria, se creen Dice Telma en el chat que egoísmo. egoísmo, se creen la última Coca-Cola fría en el desierto, ¿verdad? Porque los elogiamos, pero entendamos que esto tiene repercusiones negativas cuando lo hacemos fuera de lo que es el plan bíblico, fuera del método que nos enseña la Biblia, métodos no bíblicos. Hermanos, miren ustedes, vamos a cerrar nuevamente el micrófono y vamos a seguir adelante. Yo les voy a decir en qué momento podemos abrirlo para seguir trabajando. El problema que se presenta con el uso de estos métodos es que no se pastorea el corazón, hermanos. Más bien se entrena el corazón. ¿Para qué? Para amar el dinero, para temer al hombre, para desear aprobación, para demandar derechos, para vivir, para ser recompensados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que dijimos hace unos momentos. Hermanos, la conducta
y el corazón están tan ligados, que lo que obliga a la conducta también entra en el corazón de los hijos. No cabe duda, esto ocurre. La mayoría de los métodos no bíblicos, hermanos, debemos aceptar, son conductuales, trabajan con la conducta. Y es triste, pero llegamos a pensar que algunos de ellos funcionan. Así me la he llevado, así me la llevo, así han crecido mis hijos. O otros dicen, ¿verdad? Pues esto no está tan mal. No son drogadictos, no son rateros, no son lo peor, los más traviesos de la escuela. Y decimos, no está tan mal. Y ese cambio de conducta que decíamos hace un momento que puede ser momentáneo, cuando es un método no bíblico, llama a la reincidencia, llama a la desobediencia, llama a la rebeldía, llama a la vanagloria. Hermanos, cuando profundizamos en este hecho, de repente nos damos cuenta de que el pequeño ya está tomando decisiones basadas en la conveniencia y no en los principios, manejando las circunstancias que se presentan respecto de su comportamiento y sacando ventaja de ellas. ¿No es cierto, mis hermanos, que de repente sentimos que somos los que manipulamos a nuestros hijos y tristemente nos damos cuenta que ellos son los que nos manipulan a nosotros? La Biblia nos habla de permanecer atentos a la conducta humana y sus engaños. Miren este texto, hermanos. Debemos estar atentos a la conducta humana y sus engaños. El texto de Colosenses 2:8 dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo, y no según Cristo. Qué fuerte es este texto, hermanos. Pensemos en esto y reconozcamos la verdad que encierra el comportamiento de nuestros hijos cuando están al margen de la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué no buscar el método correcto e implementarlo en su crianza y en su pastoreo? Dios es nuestro aliado, hermanos. Dios es nuestro aliado. No podemos dudarlo. Dios es nuestro aliado en esta búsqueda. Debemos ir al corazón de nuestros hijos, dirigiendo, centrando nuestros esfuerzos hacia la raíz del problema, decía Merari, de adentro hacia afuera, hacia la raíz del problema. Entonces, hermanos, cambiemos si es necesario debemos cambiar, debemos reconocer. Hablábamos de un acto de humildad, reconociendo que no somos perfectos, que nos equivocamos y a veces muy, muy gravemente. Cambiemos si es necesario nuestra forma de pensar, hermanos. Miren cómo dice Salmo 26:2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Se acuerdan que hablábamos de David? David en este sentido era un seguidor ferviente del Señor. Y le dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Cambia su manera de vivir, cambia su manera de pensar, se arrepiente de lo que hizo con Betsabé y con Urías, y dice, ¿verdad? Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Hermanos, ¿deseamos cambios radicales en nuestros hijos? ¿Realmente los deseamos? Bueno, pues el desafío es a cambiar primero nosotros. Debemos cambiar primero que nuestros hijos nosotros. Debemos estar dispuestos al cambio, dispuestos a dar ese golpe de timón del que hablábamos al principio, dispuestos a arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal o corregir las cosas que de repente decimos, pues me ha funcionado, ahí me la voy llevando, ahí voy capoteando el temporal con mis hijos. Hermanos, deseamos cambios radicales en nuestros hijos, cambiemos primero nosotros. Vamos adelante, hermanos. En la comunicación, que es el tema que nos ocupa, debemos adoptar los métodos bíblicos. La buena comunicación no depende solamente de la habilidad para explicar o instruir. Se trata de comprender a la otra persona y ayudarle a externar sus pensamientos y sus ideas. Necesitamos saber cómo comunicarnos con nuestros hijos, no hay duda. Necesitamos comunicarnos en maneras que faciliten el poder expresarse. Insisto, tenemos que llegar a su corazón. Y para que esto sea posible, requerimos de la palabra de Dios. En ella no solo basamos nuestros objetivos, sino también nuestros métodos. Como esto es un taller, hermanos, insistimos, debemos interactuar y para ello vamos a revisar 2 pasajes bíblicos muy brevemente.
que darán pie a preguntas diseñadas para guiar nuestra forma de pensar hacia una comunicación que está enfocada en entender y comprender a otros, más que centrarnos en nuestros propios pensamientos e ideas. ¿De qué se trata? De saber comunicarnos. Pero en estos dos pasajes vamos a encontrar la carnita de lo que de repente nos ocurre a cada uno de nosotros. Entonces, vamos al primer texto. Dice el texto de Proverbios 18:2. El necio no toma placer en el entendimiento, sino solo en exponer lo que tiene en su corazón. El necio no toma placer en el entendimiento, sino solo en exponer lo que tiene en su corazón, lo que dice Proverbios 18:2. Hermanos, abran su micrófono y digan, ¿qué significará la comunicación para este hombre necio? ¿Cuál será el sentido que él le da a esta comunicación? Él no toma placer en el entendimiento, sino solo expone lo que tiene en su corazón. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la comunicación para este hombre necio? ¿Alguien? Que él siempre tiene la razón. Pretende que la razón siempre le asista, ¿verdad? Él quiere nada más, como decimos coloquialmente, que sus chicharrones truenen. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Solo uno más? ¿Nadie? Pasamos al siguiente entonces, hermanos. ¿Qué sensación te provoca o les provoca hablar con alguien que se deleite en entender? Alguien que está ¿cómo se dice? Como castañuela, ¿verdad? Dispuesto a entendernos. ¿Qué sensación nos provoca hablar con alguien así? Confianza. ¿Sentimos confianza? ¿Sí? ¿Alguien más? Gusto. Nos gusta platicar con esas personas, ¿verdad? Nos entendemos, dicen por ahí, hacemos química. Sí, hablar con alguien que se deleita en entenderte. Tenemos química, hicimos clic, ¿verdad? Es lo que decimos. Describa brevemente una conversación con alguien así. ¿Cómo la describiría? ¿Cómo sería esa conversación? Que te escucha con todos los sentidos, no solo con los ojos. Están con puestos. El cuerpo, la postura, sí, todo. Sí, están puestos todos sus sentidos, ¿verdad? La mirada, el semblante, atentos, el lenguaje corporal inclusive tiene que ver. Es una conversación amena, es una conversación pues rica en todo lo que significa comunicarnos de esa manera, ¿sí? Vamos a lo siguiente, hermanos. ¿Qué sensación te provoca hablar con alguien a quien solo le interesa expresar sus propias opiniones o ideas? Aburrimiento. Desagrado, rechazo. Rechazo, desagrado, nos aburrimos, ¿verdad? Nos quedamos así, decimos, ay, a ver, ¿a qué hora va a acabar este cuate? Solo le interesa expresar sus propias ideas y a veces ni las silvana, ni las relaciona, está hablando cosas locas, cosas intrascendentes. Describe brevemente una conversación en la cual te están corrigiendo, te están regañando y no hay el mínimo interés por tus ideas o razonamientos. ¿Cómo describirías una conversación así? Te quieren imponer. ¿Perdón? Te quieren imponer. Quieren imponer, ya dijimos hace ratito, ¿verdad? Quieren que sus chicharrones truenen. Ellos es yo y nadie más puede hablar, solamente yo. Pues no permiten que escuchar tus ideas ni tus opiniones. No permiten, no te dan chance. Bueno, entonces, pues no, realmente no hay una conversación ahí porque pues nada más los estás escuchando y no permite, no hay una interacción en la conversación. Ok, ahorita vamos a aclarar este punto. Por último, dice, describe brevemente una conversación en la cual
te corrigen, te regañan sin el mínimo interés por tus ideas y razonamientos. Frustración. Rechazo. ¿Ok? ¿Por qué se le llama necia a esa persona cuyo enfoque de conversación es manifestar su propia opinión en lugar de deleitarse en comprender? ¿Por qué? ¿Por qué se le llama necio? Porque no se guía por medio de la palabra de Dios. Bueno, ¿alguien más? Porque la comunicación es como de dos vías, ¿no? La comunicación debe ser de ida y vuelta. Sí. Hermanos, el último. Pensemos cuántas veces hemos actuado neciamente en nuestras conversaciones. Ahí nos puede caer el 20, hermanos. Ahí nos puede caer el 20. ¿Cuántas veces actuamos de esa manera? Y debemos enfocarlo, ya no a la plática con otra persona, sino a la conversación y a la comunicación con nuestros hijos. ¿Qué les parece? El segundo pasaje se encuentra en Proverbios 18:13. Proverbios 18:13, y dice así: el que responde antes de oír comete insensatez y deshonra. Así escribe Salomón: el que responde antes de oír comete insensatez y deshonra. Vamos a las preguntas, hermanos. Si nos parece tan obvio decir que no se sabe, que no se debe contestar antes de escuchar, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la razón por la que hacemos esto, hermanos? Si no escuchamos y nos atrevemos a cortar la conversación porque queremos que nuestra voz sea la voz cantante. Falta de respeto. Una falta de respeto. ¿Lo hacemos por falta de respeto o por qué otra razón? Porque pensamos que todo lo sabemos ante los hijos. Creemos que no la sabemos de todas, ¿verdad? ¿Por qué Salomón califica? Justificar, ¿Perdón? o por querer justificar lo que se está haciendo. A manera de justificación, bueno. ¿Por qué Salomón califica esta conversación como vergonzosa? Dice: el que responde antes de oír comete insensatez y deshonra. ¿Por qué? ¿Por qué califica esta conversación como vergonzosa el rey Salomón? Eres un mal educado, ¿verdad? No me dejas ni hablar, solamente quieres tú imponer tu palabra y no dejas que yo me comunique ni que vierta mis ideas. Hermanos, ¿qué sentimos cuando alguien nos responde sin darnos la oportunidad de expresarnos por completo? ¿Qué sentimos? Pues desilusión, porque piensas que no te está poniendo atención y no le interesa tu conversación. Tristeza. Nos ponemos tristes. Enojo. Nos enojamos. ¿Alguien más, por último? Que no le importa lo que tú quieres expresar. Decepción que no nos permiten expresarnos como quisiéramos. Mis hermanos, vamos adelante, vamos a cerrar nuestros micros nuevamente y vamos a seguir adelante. Fíjense que la comunicación es un diálogo, no es un monólogo. Decía Merari hace ratito, la comunicación es de ida y vuelta, de ida y vuelta. La comunicación no consiste en aprender cómo expresar los pensamientos propios, mis hermanos, sino aprender a entender los pensamientos de otro. Por lo tanto, el objetivo de nuestra conversación debe ser comprender a nuestros hijos y no hacer que ellos nos entiendan. Si no somos capaces, hermanos, si no somos capaces de desarrollar esta habilidad, difícilmente descubriremos cómo ayudarlos a articular sus pensamientos y sus sentimientos. Se lo tragarán todo. Mi papá no me deja ni hablar. Esto que hablamos hace unos momentos en relación a estos dos textos de Proverbios, lo podemos imaginar en una conversación entre adultos, pero ahora imaginémonos en una conversación, en una plática con nuestros propios hijos. Mi papá no me deja opinar, mi papá no me deja hablar, él nomás quiere mandar, él nomás quiere decir, él nomás quiere, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, si no somos capaces de desarrollar esta habilidad,
difícilmente descubriremos cómo ayudarlos a articular, a expresar sus pensamientos y sus sentimientos. Vayamos al enfoque, hermanos. El enfoque es la comprensión. El enfoque es la comprensión. El objetivo primordial es comprender lo que está sucediendo dentro de nuestros hijos. Nuevamente, hermanos, de adentro hacia afuera, de la raíz hacia afuera. No se trata del desahogo de sentimientos, no se trata, déjalo que se desahogue, sino de la comprensión de la naturaleza, de esta lucha interna, hermanos, que tienen nuestros pequeños. Se trata de entender el porqué de lo que ha hecho o dicho, y no solamente de lo que sucedió, no solamente la conducta, sino ir al trasfondo, ir a la raíz, ir al origen. Es entender lo que ocurre en su corazón. Recordemos, hermanos, como dice la palabra, que es de la abundancia del corazón que habla la boca. Entonces debemos hacer las preguntas correctas. ¿Qué hay en su corazón ante esta circunstancia? ¿Qué es lo que le está sucediendo a mi hijo? ¿Por qué está de esa manera? ¿Por qué está deprimido? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué está angustiado? ¿Por qué está molesto? Debemos de ir al interior de su corazón, hermanos, y preguntar la pregunta correcta. ¿Qué hay en su corazón ante esta circunstancia? ¿Cuál es la tentación o el problema al que se está enfrentando? Yo no sé, a lo mejor en la escuela le hacen bullying, a lo mejor lo insultan por X o Y causa. Bueno, ¿y cuál fue su respuesta a la tentación, al problema? ¿Cómo lo solucionó? De repente los niños no lo expresan. ¿Cómo te fue la escuela? Así, en monosílabo, ¿verdad? ¿Qué te pasó? No. No. Y no se comunican porque nosotros no hemos desarrollado esa habilidad para buscar, para escarbar. Ahorita lo vamos a ver más adelante, mis hermanos. Si nos enfocamos en la comprensión y en la ayuda para que nuestro hijo entienda sus problemas, estaremos en el camino correcto para comprender en definitiva el porqué de cada situación que le genera conflicto. Hay un sinfín de cosas, hermanos. Se burlan de su vestido, se burlan de su pelo, se burlan de sus lentes o se burlan hasta de lo que come. Necesitamos remover la cáscara de su conducta, hermanos, y discernir el mundo interno de nuestros hijos en estas circunstancias. Hermanos, vale la pena, aun y cuando no podamos entender los asuntos de su corazón de una manera perfecta. No somos Dios, hermanos. Dios conoce hasta lo profundo de nuestro corazón. No somos Dios, pero debemos esforzarnos porque vale la pena comunicarnos con nuestros hijos bíblicamente, hermanos. Es el método bíblico, aun y cuando no lleguemos a la perfección en cuanto a dilucidar qué es lo que le sucede, pero debemos esforzarnos al máximo. Dispongámonos a escuchar. Hermanos, necesitamos aprender a escuchar y desarrollar una comunicación efectiva y no interrogativa. Vemos como normal que la comunicación con ellos sea: ¿ya comiste? ¿Estudiaste? ¿Hiciste la tarea? ¿Cómo te portaste? ¿Te bañaste? Nuestros hijos, hermanos, lo que desean son preguntas que desencadenen respuestas que surjan de su interior. Preguntarle, no tan llanamente, ¿disfrutaste hoy en el colegio? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Cuéntame de tu materia favorita. Dime qué es lo que ocurrió. Hablando del contexto escolar, hermanos. No cabe duda, cuando nos disponemos a escuchar a nuestros hijos, podemos detectar si ellos se sienten amados, si ellos se sienten aprobados y si ellos se sienten aceptados. Déjenme ver cómo vamos de tiempo. Dios mío, pensábamos terminar a las 6, pero ya nos colgamos un buen. Vamos rápido, hermanos, vamos rápido, porque no quiero dejar esto pendiente. Existen tipos de comunicación, hermanos. Bueno, esto ya lo pasamos. Tipos de comunicación. Muchas veces, hermanos, la mayoría de las veces reducimos la crianza a 3 elementos: reglas, corrección y disciplina. Y esto funciona de la siguiente manera. Damos reglas a nuestros hijos, imponemos reglas a nuestros hijos, roles, obligaciones, responsabilidades. La fase de la corrección entra en juego cuando estas reglas se rompen. Y en la fase de la disciplina, entonces anunciamos el precio a pagar por romper estas reglas. Imagínense ustedes, hermanos, es verdad, en toda la familia
Indudablemente necesitamos reglas, necesitamos corrección, necesitamos disciplina, pero para muchos, y tristemente lo digo, la comunicación se queda ahí, no avanza, ahí se atoró. Dijimos al comienzo, recuerdan ustedes, dijimos al comienzo que como padres tendemos a usar un mismo tipo de comunicación. ¿Por qué? Porque es la que me funciona, porque ya me acostumbré a ella, porque no me va tan mal con ella. Patentamos, dijimos, ¿verdad? un estilo de comunicación, ¿recuerdan? Pero también dijimos que la palabra de Dios nos ofrece mejores posibilidades para la consecución de una comunicación variable, dependiendo de la necesidad de nuestros hijos. Vamos a ver rápidamente, hermanos, para terminar, 8 tipos de comunicación que el hermano Ted Tripp propone para habilitar conversaciones útiles con nuestros hijos y que Dios nos revela en su palabra. Bueno, esto ya lo dijimos, damos reglas a nuestros hijos, la fase de la corrección entra en el juego cuando estas reglas se rompen y en la fase de la disciplina anunciamos el precio a pagar por romper estas reglas. 8 tipos de comunicación. El ánimo. Hermanos, nuestros hijos necesitan una comunicación diseñada para inspirarlos y llenarlos de esperanza y valentía. Dios es quien da aliento, hermanos. Este método bíblico, bueno, lo podemos fundamentar con este texto de Romanos 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Qué manera tan preciosa de animarnos, hermanos, de animar a nuestros hijos. Esto que dice el apóstol Pablo ahí en la carta a los Romanos nos alienta. Dios es el que nos da aliento. Segunda, voy rápido, porque sí ya nos ganó el tiempo. Segunda, hermanos, corrección. Nuestros hijos deben estar de acuerdo con las reglas, y obedecer. La corrección es el medio para arreglar aquello que está mal, porque les da una idea clara del problema y de lo que pueden hacer para corregirlo. La corrección ayuda a nuestros hijos a entender las normas de Dios y les enseña a evaluar de manera correcta su conducta de acuerdo a estas normas. Digámoslo así, hermanos, que la corrección es como una plomada que utiliza el carpintero, el albañil o quien ustedes quieran para poder descubrir y que nos indique cuando las cosas no están alineadas. Necesitamos una plomada para alinear las cosas, hermanos. Vayamos a la corrección. Dice 2 de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a la tercera, ya no comento más. La tercera, reprensión. La reprensión obviamente censura la conducta. Nuestros hijos deben experimentar un sentido de alarma, unos foquitos rojos, ¿verdad? Por lo que han dicho o hecho. Nuevamente, hermanos, la palabra de Dios es fundamental en esta forma de comunicación. Proverbios 3, 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, disciplina, vamos a decirlo así, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Recuerdan ustedes cuando les comentaba el ejemplo del pueblo judío? El pueblo judío fue disciplinado. El Señor ejerció disciplina sobre el pueblo de Israel cuando se desviaron del camino. Lo reprendió. Súplica. Se trata de una conversación intensa, mis hermanos. No estamos hablando de, hijito, por favor, por lo que más quieras, no hagas esto, no hagas aquello. No. Estamos hablando de una conversación intensa en la que como padres vamos descubriendo el alma de nuestros hijos y los instamos y les advertimos a permanecer en los caminos de la sabiduría y de la fe. Súplica. Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán los años de vida. Eso lo dice Proverbios 4:10. No se trata, insisto, de pedirle al niño, por favor, que se porte bien, te suplico que te portes bien, sino conseguir, hermanos, una conversación intensa, una conversación íntima, en donde podamos descubrir el alma, el interior, el corazón de nuestros hijos. Instrucción. La instrucción es el proceso de proveer una lección, mis hermanos, un precepto o aquella información que ayuda a nuestros hijos a entender su mundo. Como padres, estamos comunicándonos con niños y jóvenes que tienen grandes lagunas. Hay muchas cosas que los niños y los jóvenes ignoran, hermanos, y nosotros como padres
dicen por ahí, ya pasamos por allí y posiblemente nos equivocamos. Insisto, nos estamos comunicando con niños y jóvenes que tienen grandes lagunas en su entendimiento acerca de la vida. Por lo tanto, requieren de la información acerca de sí mismos y de lo demás. Por supuesto que necesitan entender el mundo de la realidad espiritual, hermanos, y los principios del reino de Dios. Dice Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Enseñanza. Se trata del proceso a través del cual se imparte conocimiento, conduciéndolo al aprendizaje. En ocasiones, hermano, la enseñanza se posiciona antes de ser necesaria. No necesariamente esa enseñanza se da de manera simultánea con el problema. A veces se hace necesario que enseñemos, sin embargo, hermanos, esta enseñanza se convierte en algo poderoso y eficaz cuando viene un fracaso o un problema. Como padres, tenemos muchísimo que compartir y con el uso eficiente de las escrituras podemos enseñar a nuestros hijos a comprenderse a sí mismo y a comprender a otros, a la vida, a la revelación de Dios y al mundo entero. Por lo tanto, debemos impartir de forma activa este conocimiento hacia ellos. Dice Deuteronomio 6:1 y 2, lo leyó creo que Merari. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Palabras al pueblo judío, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Qué bendición enseñar a los hijos cosas fundamentales, aunque no se requieran, hermanos, aunque no sean necesarias en el momento, pero serán de mucha bendición y actuarán poderosa y eficazmente después de un problema, después de un fracaso, después de un trance amargo. Advertencia. Hermanos, la vida de nuestros hijos está llena de peligros y más en nuestra actualidad. En nuestra actualidad están siendo bombardeados por todos lados, los atacan por el flanco, por la retaguardia, por el frente, por todos lados, mis hermanos. Está llena de peligros. Entonces las advertencias los ponen en guardia. Una vez más, foquitos rojos. Es cierto, hermanos, a nuestros hijos les disgustan las advertencias. No me adviertas nada, ya sé, ya entendí, ya sé lo que tengo que hacer, ya no me adviertas nada, estoy perfectamente claro en lo que tú me estás diciendo, no necesitas advertirme más. Las ven innecesarias, las ven negativas, tontas o hasta ridículas. Sin embargo, la Biblia tiene una discusión rigurosa de advertencias. Una advertencia implica hablar con misericordia y equivale a una señal de alerta, hermanos, que nos evita el peligro y nos ayuda a escapar de este peligro sin sufrir daño alguno o el menor daño posible. Los señalamientos, las advertencias en las carreteras, en diferentes lugares que nos señalan las cosas que debemos cuidar. Hebreos 12:25 dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Hermanos, Dios nos advierte, Dios nos enseña, Dios nos corrige, Dios nos alienta a seguir adelante. Y en este punto de la advertencia, hermanos, no las juzguemos innecesarias, advirtamos a nuestros hijos y hagámosles entender que es necesario. No te subas a la silla alta porque te puedes caer. Ya cuando el niño se cae, puede entender, ¿verdad? Y decir, bueno, pues sí me lo advirtió mi papá y pues me raspé el codo o me puse el ojo morado. Decíamos hace un momentito, ¿verdad? Que son eficaces y poderosas y nos ayudan a salir lo mejor librado posible. La oración, hermanos, la oración. La oración es un aspecto importante de la comunicación entre padres e hijos. Cuando oramos, ellos se enteran de lo que nos importa. Oramos a Dios y ellos nos escuchan y se enteran de las cosas que son importantes para nosotros. Ellos mismos, cuando intercedemos por ellos, cuando pedimos el cuidado de Dios para ellos.
Entienden el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas y entran en contacto con la verdadera naturaleza de una experiencia cristiana. Hermanos, es cierto, la oración no es comunicación con nuestros hijos, es comunicación con Dios. Sin embargo, es un elemento esencial que nos vincula en ese ámbito espiritual. La oración de Jesús por sus discípulos, hermanos, ahí Juan 17, la oración pontificia, la oración intercesora, es un ejemplo claro de lo que representa la intercesión de un pastor por sus discípulos. Jesús, el pastor por excelencia, orando por sus discípulos. Entendámoslo en nuestro contexto, hermanos, y entonces hagamos lo mismo. Vamos a finalizar, hermanos. Ya traté de apurarme lo más posible. La comunicación con nuestros hijos puede tomar muchas formas. Sin embargo, todo lo que tenemos por decir debe estar sustentado en la base firme que surge de la palabra de Dios. Estamos hablando de métodos bíblicos, ¿sí? El apóstol Pablo, y con esto termino, lo explica de la siguiente manera en su carta a los colosenses. Cuando me empiezo a inquietar por el tiempo, empiezo a tartamudear y se me traba la lengua y a veces hasta me la muerdo, pero no se preocupen, no me la he mordido todavía, hermanos. Decía yo, Pablo lo explica en esta carta a los colosenses, capítulo 3, versos 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Hermanos, es una bendición poder compartir con todos ustedes esto. Y ciertamente, hermanos, muy poco abarcamos del libro. Decía Merari que es un libro muy completo, es un libro que nos auxilia en muchas de las formas de la crianza para nuestros hijos. Hoy hablamos solamente de aspectos puntuales en relación a la comunicación. Hablamos de la crianza basada en métodos no bíblicos, vimos los peligros que podemos correr, vimos la manera como nosotros nos comunicamos y nos reflejamos en la comunicación que llevamos a cabo con nuestros hijos. Hermanos, esforcémonos, no somos, nuevamente lo digo, no somos los padres perfectos, pero si queremos cambios en nuestros hijos, debemos de buscar cambios en nosotros mismos, debemos cambiar primero nosotros, ¿sí? Vamos a orar y después de esto vamos a la sesión de preguntas que Merari va a plantearles a ustedes. Sí, Señor, te damos las gracias por este tiempo, te damos las gracias porque nos permites compartir con los hermanos estos asuntos importantes en relación a nuestros hijos, en relación a la comunicación. Gracias porque has puesto en el corazón de este hermano la elaboración de este libro, Señor, que por supuesto la base bíblica es fundamental para ello. Te pedimos que todos los que estamos aquí ahora mismo podamos entenderlo, podamos comprenderlo y ponernos en acción, Señor, corrigiendo las cosas que están mal, dando el golpe de timón que se nos solicita para que podamos comunicarnos mejor con nuestros hijos, que no fracasemos, Señor, que las generaciones futuras se encuentren también contigo en esta misma circunstancia de bendición y de aprendizaje. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.